acá cómo hago para que vean el power? ¿Ah? Bueno, chicos, vamos a ir empezando, de todas formas. A ver. No, el power es acá que dice P. Ahí, a ver. No, además, evidentemente anda mal el cañón, no, está horripilante. Eh, Pero bueno, arrancamos nomás, chicos. Después ya vemos si total se puede dar sin PowerPoint, ¿sí? Bueno, em, ¿ya está grabando? ¿Estamos en grabación? Bueno, listo, buenísimo. Ya están todas las cuestiones técnicas solucionadas. Bien, hoy vamos a dar entonces la última clase teórica. Bien, hoy ya es la última clase de contenidos, ¿sí? Y el lunes que viene es el primer parcial. Bien, lunes que viene, primer parcial. Luego la semana siguiente, ¿sí? No vamos a tener clases presenciales, sino que vamos a hacer una clase de consulta, ¿sí? Muy seguramente el día lunes o día martes, uno de los dos días, ¿bien? Y luego viene el recuperatorio, ¿sí? Entonces, hoy, última clase teórica, ¿bien? La clase que viene es el lunes, el parcial, luego clase de repaso y consulta, y luego recuperatorio, ¿bien? ¿Claro hasta aquí? Bueno, perfecto, muy bien. Em, lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Disculpen el martes pasado, que les avisé con una hora de antelación, me tuve que retirar de clase, estaba muy mal del estómago, o sea que tuve que irme a mi casa, pero bueno, espero que les haya llegado el mensaje, pero realmente estaba muy mal y no podía dictar clases. Y yo sé que bueno, vamos a dar el día de hoy ya la última clase teórica, ¿sí? Bien, vamos a retomar entonces algunos aspectos que habíamos visto, bien, sobre la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y vamos a tratar básicamente el desmantelamiento, ¿sí? De la Unión Soviética, ¿sí? El fin de la Unión Soviética, y vamos a trabajar también un fenómeno muy importante en este momento, que es el neoliberalismo, ¿sí? Un modelo político, económico, social que sigue teniendo una fuerte vigencia el día de hoy y que comienza a desarrollarse, ¿sí? A lo largo de la década de 1970, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el desmantelamiento de la Unión Soviética, ¿sí? El fin de la Unión Soviética. Recuerden, ¿sí? Los orígenes de la Unión Soviética, ¿cuáles son? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se forma la Unión Soviética? A partir de la Revolución Rusa. Muy bien. ¿Recuerdan la fecha? 1917. Perfecto. Bien. 1917, la Revolución Rusa. La Unión Soviética se conforma formalmente en 1921, ¿sí? Pero no hay ningún problema, ¿sí? Podemos ver de todas formas la etapa, ¿sí? Soviética, ¿sí? Que se desarrolla, si usted me dice entre 1917 y 1991, no hay ningún problema. Bien. Em, Tras el periodo de desestalinización, que era lo último que habíamos visto, bien, en la historia de la Unión Soviética, ¿sí? Ya vamos a entrar en la década del 80, bien, que si bien es una década que los soviéticos van a percibir como de cierta estabilidad política, si se quiere incluso de cierto bienestar, ¿sí? En su forma de vida, sobre todo los primeros años, bien, eh, la Unión Soviética va a empezar, ¿sí? A evidenciar una serie de fallas, ¿sí? Con respecto a su sistema económico, ¿sí? Una serie de cuestionamientos a su sistema político a nivel interno y también una serie de desventajas van a empezar a evidenciarse, ¿sí? Con respecto al sistema estadounidense. Bien, con respecto a esto último, ¿sí? Recuerdan ustedes que había una larga carrera, ¿sí? Militar, armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿bien? En la cual durante mucho tiempo, ¿sí?
incluso la misma Unión Soviética había llevado la delantera, ¿sí? Sobre todo en la carrera espacial, armamentística en algunos sentidos, ¿sí? Em, pero lo que empezamos a ver, ¿sí? En la década de 1980 es que esta paridad científico-tecnológica, si se quiere, empieza a romperse a favor de los Estados Unidos. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias. Y le mando un mensajito a Pablo, ¿sí? Ahora tengo crédito, le mando un mensajito para que lo haga. Gracias. Bien. Em, ahora sí tenemos PowerPoint, chicos. Hoy estuvo peliagudo el cañón, ¿bien? Sí, medio raro, me parece que anda mal. Eh, em, bien. Hay un estancamiento económico, ¿sí? De la Unión Soviética y al mismo tiempo eh, su competidor, sí, su gran competidor, que es Estados Unidos, empieza a desarrollar una serie de nuevas tecnologías que no son desarrolladas en la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética sigue desarrollando básicamente una industria metalmecánica, orientada a la producción armamentística, si se quiere, de tractores, de tanques de guerra, de vehículos de combate, este, de una marina, ¿sí? Que es una gran inversión, ¿sí? Una armada, bien, una flota de guerra, que es una gran inversión de la década del 70 y del 80, ¿sí? Y, pero sigue apostando, ¿sí? A una industria pesada, metalmecánica, ¿sí? A un desarrollo industrial basado en la aeronáutica, ¿sí? O en el complejo aeroespacial, ¿bien? En paralelo, ¿sí? En Estados Unidos empiezan a darse, ¿sí? Una serie de cambios económicos muy importantes en la década del 80, ¿sí? Y una serie de cambios tecnológicos, ¿sí? La década del 80 ya empieza a difundirse fuertemente, ¿sí? La informática, ¿bien? Y el desarrollo de la computación y de otras tecnologías ligadas a la misma, ¿sí? Que no van a tener el mismo desarrollo, el mismo paralelo en la Unión Soviética, ¿sí? Estados Unidos empieza a desarrollar una serie, ¿sí? De nuevos mercados, no nuevos mercados así, sino nuevos bienes de consumo, nuevos objetos, ¿sí? De consumo, ¿bien? Que le van a llevar a un desarrollo tecnológico, ¿bien? Que no se va a dar dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, la Unión Soviética empieza a rezagarse, ¿sí? En cuanto a cuestiones tecnológicas con respecto a Estados Unidos. También empiezan a surgir una serie de cuestionamientos hacia el interior, ¿sí? Del régimen político en la Unión Soviética, con el desarrollo de lo que se conoce como la nomenclatura. ¿Bien? ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura es la palabra que utilizan los soviéticos para referirse, ¿sí? A el desarrollo, ¿sí? De una élite, de una clase gobernante, ¿sí? Una clase gobernante enriquecida, ¿bien? Y que vive en condiciones distintas a la del resto de la población, ¿sí? Ustedes saben que justamente la idea básica del comunismo, ¿sí? Es la igualdad, la anulación de la sociedad de clases, ¿sí? La anulación de las diferencias sociales y sobre todo este, en aspectos materiales, un reparto igualitario, ¿sí? De bienes básicos, alimentación, salud, servicios para toda la población, ¿bien? Y si bien obviamente existían fuertes rangos y un sistema vertical, ¿sí? Se suponía que tanto el presidente del partido como bien el obrero de la fábrica viviesen en hogares parecidos, similares, con el mismo acceso a los mismos recursos. ¿Bien? Esa es una idea básica, ¿sí? Del comunismo. Lo que empieza a darse, empieza a desarrollarse, empieza a darse, ¿sí? El desarrollo de una clase enriquecida. ¿Bien? De una clase diferente, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Dentro de las élites gobernantes, bien, por ejemplo, Brezhnev, ¿sí? Un hombre que empieza a andar no sé, en Mercedes-Benz, en autos importados, a consumir champán, caviar, digamos, a distanciarse del resto de la población, a vivir en viviendas más grandes, bien. Y esto empieza a socavar, ¿sí? La idea de la igualdad como el principio básico dentro del modelo socialista soviético, ¿bien? Y esto también empieza a generar críticas, ¿sí? Hacia el interior, ¿sí? Del mismo partido. ¿Bien? Y también al mismo tiempo, dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Empieza a darse una especie de crisis económica motivada por la competencia propia de la Guerra Fría, ¿sí? Ustedes recuerdan que durante la Guerra Fría, ¿sí? Hay una carrera armamentística, ¿bien? Muy importante, ¿bien? Que no puede pararse, no puede frenarse, ¿bien? ¿Por qué? Porque tanto la Unión Soviética, ¿sí? Como Estados Unidos, ¿sí? Ven como una principal amenaza, ¿sí? Que se desarrolle una guerra nuclear. ¿Ven? Entonces,
Ambos estados siempre siguen, bien, invirtiendo fuertemente en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo armamentístico, ¿sí? Pero el problema es que la Unión Soviética empieza a mostrar, ¿sí?, una serie de fallas, ¿sí? No una serie de fallas, sino que empieza a sentirse, empiezan a manifestarse una serie de problemas económicos ligados, ¿sí?, van a enfrentar, ¿sí?, a un método, un tipo de guerra para el cual no están preparados, ¿sí? Las tropas soviéticas, al igual que los estadounidenses de Vietnam, ¿sí?, enviaban inmensas cantidades de recursos, de tropas de asalto, de tanques, de helicópteros, de aviones, este, que no le servían para nada para afrontar una guerra de guerrilla en la cual la mayor parte, ¿sí?, de los enemigos se escondían en posiciones, en las montañas, ¿bien? No presentaban una batalla directa, ¿sí?, sino que atacaban al enemigo con la estrategia de pegar y correr, se conoce, ¿sí? Hit and run, ¿sí? Pegar cuando el enemigo está más débil, causarle un gran daño y luego retirarse. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen, el mismo armamento, ¿sí?, que tenían los soviéticos, o por ejemplo el mismo armamento que tenían los estadounidenses cuando se enfrentaron a los vietnamitas en Vietnam. Bien, entonces, esta estrategia y además al mismo tiempo el fuerte apoyo, ¿sí?, de Estados Unidos, ¿sí?, a los guerreros talibanes, ¿sí?, Estados Unidos, viendo que se ha metido en un brete y en un pantano de la Unión Soviética, aprovecha para enviar información de inteligencia y también para enviar armamento a Afganistán, ¿sí? Sobre todo misiles antiaéreos, misiles antitanques, etcétera, etcétera, que van a hacer estragos en las tropas soviéticas. ¿Bien? Entonces, a la ya crisis económica que se había desatado producto de la carrera armamentística, se suma la guerra en Afganistán, la cual van a terminar perdiendo los soviéticos. ¿Bien? Los soviéticos se van a retirar de Afganistán, ¿sí?, sin poder haber derrotado, ¿bien?, a las tropas talibanes. ¿Bien? Y una de las personas que van a entrenar, ¿sí?, los estadounidenses, en esa resistencia contra el avance soviético, va a ser acá el compañero ha mencionado, Osama Bin Laden. ¿Bien? Osama Bin Laden, sí, es un luchador, ¿sí?, de la intifada de la Guerra Santa, ¿sí? Cuando hay una guerra santa se convoca a todos los musulmanes, ¿sí?, de todos los países del mundo, ¿sí?
a luchar en una causa determinada. ¿Bien? En este caso se convoca, ¿sí?, una guerra santa, ¿sí?, en Afganistán. Y Osama Bin Laden, que es en realidad el hijo, ¿sí?, de un magnate petrolero, ¿sí?, no recuerdo si es de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes, cumple el llamado de la Guerra Santa y va a combatir a Afganistán. ¿Ven? Y es entrenado originalmente por los estadounidenses. ¿Sí? Adquiere, digamos, todo el entrenamiento y el conocimiento, ¿sí?, táctico, militar, ¿sí?, de entrenadores de la CIA en Afganistán. ¿Ven? Luego, Bin Laden va a ser quien derribe las Torres Gemelas en Estados Unidos. Esa va a ser una de las grandes paradojas, digamos, de las intervenciones estadounidenses en el exterior. ¿Sí? Ante esta situación, ¿sí?, empiezan a darse una serie de reformas. ¿Sí? Asume, ¿sí?, en 1985 Mikhail Gorbachev. ¿Sí? Gorbachev es un reformista. ¿Sí? En realidad lo que quiere hacer, nota que la Unión Soviética ha entrado en una profunda crisis económica, que hay un descreimiento, en parte cierta crítica hacia el sistema político, ¿bien? Por lo cual, este nuevo presidente, en realidad el nuevo secretario del partido, recuerden que el secretario del partido es el máximo puesto dentro de la Unión Soviética, como yo le dije, es hoy en día nuestro presidente, ¿bien? Quiere hacer una serie de reformas dentro de la Unión Soviética, ¿bien?, para poder seguir sosteniendo, ¿sí?, el modelo soviético. ¿Bien? Y plantea dos reformas. ¿Sí? Una conocida como la Glasnost y otra conocida como la Perestroika. ¿Bien? La Glasnost, ¿sí?, es una reforma o apertura, ¿sí?, podría traducirse, ¿sí?, una reforma de tipo política. ¿Bien? Lo que pretende la Glasnost en un primer momento, ¿sí?, estas políticas que empiezan a aplicarse, ¿sí?, entre 1985 y 1991, ambas dos, en estas reformas, ¿sí? Perdón, repito, una de ellas es la Glasnost. La Glasnost en primera medida es una apertura, ¿sí?, Eh, y la reestructuración o la rearticulación en un primer momento de la prensa, ¿sí? Se permite, ¿bien?, cierta apertura, ¿bien?, hacia la fundación de nuevos medios de comunicación que no son necesariamente oficiales, ¿bien? Porque hasta ese momento, sí, los medios de comunicación estaban fuertemente controlados por el partido de Estado, ¿sí?, por el aparato estatal, ¿sí? No había otros medios de comunicación, ¿sí? Se permite, ¿sí?, la fundación y la apertura de otros medios de comunicación que pueden ser incluso críticos al sistema, ¿sí? Empieza también a dejar de controlarse fuertemente no tan solo la prensa, sino también las expresiones artísticas, ¿sí?, la difusión de libros, de obras de teatro, de cine, ¿sí? Digamos, se deja de controlar y de censurar este tipo de producciones. Y al mismo tiempo, luego de este primer paso, esta primera apertura, ¿sí?, que también implica volver a retomar la práctica de los debates políticos, de que surjan otras opiniones políticas distintas, ¿sí?, a la oficial, ¿bien?, a la del partido, se va a un segundo paso que es la constitución, ¿sí?, de un sistema democrático dentro del sistema soviético. ¿Sí? Lo que quiere en realidad hacer Gorbachev, ¿sí?, es reestructurar el antiguo sistema de soviets. ¿Sí? Recuerdan que los soviets eran las asambleas, ¿bien?, que se daban dentro, no tan solo de las fábricas, sino ya después en un montón de ámbitos, ¿sí?, de la vida civil. ¿Sí? Eran asambleas espontáneas, ¿bien?, que hacía la gente, ¿sí?, para tomar y decidir, o elegir representantes, o tomar decisiones básicas, ¿sí?, en un momento de revolución y de cambio y de fuertes convulsiones políticas. ¿Bien? Lo que quiere, ¿sí?, Gorbachev es volver a instaurar el sistema de soviets, ¿sí?, de que se conformen, ¿sí?, pequeñas asambleas, ¿sí?, a nivel municipal, ¿sí?, o a nivel barrial incluso, ¿sí?, y que estas asambleas, estos soviets, elijan a representantes para formar otros soviets más grandes hasta volver a formar un soviet central, que era el antiguo sistema. ¿Sí? Y es el sistema, ¿sí?, y este sistema de soviets se van a elegir representantes dentro del soviet, ¿sí?, mediante la votación. ¿Sí? Dentro del sistema democrático. ¿Sí? Es digamos, una especie de sistema legislativo, si se quiere, ¿sí?, una especie de sistema parlamentario, ¿sí?, con algunas originalidades soviéticas, pero que tiene una inspiración democrática. ¿Sí? De hecho, ¿sí?, se llevan a cabo, ¿sí?, estas elecciones, ¿bien?, en la Unión Soviética, ¿bien?, en las cuales, en realidad,
sigue predominando el Partido Comunista, ¿sí? Que gana las elecciones en la mayor parte de los casos, pero también surgen otros partidos políticos de oposición, ¿bien? Que si bien no van a ser mayoritarios, sí empiezan a tener peso, ¿sí? Y una voz propia y crítica hacia el sistema soviético. ¿Bien? La segunda apertura, ¿sí? La segunda reforma que va a aplicar Gorbachev es la perestroika. Bien, disculpen chicos, paso de, ahí está. La perestroika, ¿sí? O reestructuración, ¿sí? Tiene que ver básicamente con, ah, no paso automáticamente de, ah, la próxima te digo. Son como varias computadoras para manejar esto. Hoy está complicado. Bien, em, la perestroika, perdón, ¿sí? Tiene que ver con una fuerte reestructuración y es en realidad, me parece que la reforma más importante, ¿sí? Es una reforma de tipo económico. ¿Bien? Lo que quieren, ¿sí? Gorbachev, mediante la perestroika, es paulatinamente eh, retornar o llevar a la Unión Soviética hacia una economía de mercado. ¿Bien? Una economía de mercado, sí, en la cual el Estado siga teniendo una fuerte presencia, ¿sí? Pero una economía de mercado al fin y al cabo, ¿sí? Por eso la perestroika en realidad se conoce como la apertura. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? En primera medida, ¿sí? Que el Estado deje de controlar, ¿sí? Los principales aspectos, ¿sí? Del consumo y del mercado. ¿Sí? En realidad, crear un mercado, crear una sociedad de mercado. Y este primer paso de la perestroika se da con la apertura, ¿sí? De la economía soviética hacia capitales extranjeros, ¿sí? Hay en este momento, sobre todo en los últimos años de la Unión Soviética, ¿sí? 88, 89, hasta el 91, hay un montón de videos famosos, por ejemplo, de cuando llega la Coca-Cola a la Unión Soviética, ¿sí? O cuando llega McDonald's a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, cuando eran el primer McDonald's en la Unión Soviética, ¿sí? Que hay colas de gente, ¿sí? Larguísima cola de gente esperando para probar, ¿sí? Este ícono de la cultura estadounidense que es la hamburguesa, ¿sí? Y es muy gracioso porque más allá de eso que los estadounidenses muchas veces lo muestran como un logro, ¿sí? Después hay como muchas entrevistas a los mismos soviéticos, dicen, esperé 3 horas para comerme esta porquería, pero bueno, por lo menos ya la probé. Entonces, pero más allá de eso, digamos, ver a un soviético comiendo en un McDonald's, ¿sí? Eran imágenes fuertes, ¿sí? El otro día estaba viendo una imagen espectacular que es a días de que se desmantele la Unión Soviética, que es un recital de Metallica. No sé si ustedes escucharon la banda Metallica, ¿sí? Hay un recital de Metallica tocando en Moscú en el 91, creo que es septiembre del 91, son meses antes de que caiga la Unión Soviética, y es impresionante el recital. No se ve dónde termina, digamos. Unos parlantes, yo creo que va a haber 1 millón de personas, por lo menos una cosa descomunal, ¿sí? Búsquenlo en YouTube, el recital de Metallica en Moscú del 91. Y la cantidad de gente que va a escuchar heavy metal, ¿sí? Sí, 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 sí. Totalmente con, digamos, con los uniformes del ejército rojo, ¿eh? Saltando en el recital de Metallica, es, digamos, como una imagen del fin de los tiempos soviéticos. Es impresionante. Además, recital la cantidad de gente que va, bueno. Este, eso habla un poco también de la apertura que se desarrolla en ese momento. Bien. Y, bien. Entonces, el desarrollo, sí, de una economía de mercado, bien, es justamente uno em, de las claves, ¿sí? De la perestroika. Bien. Ahora, estas dos reformas se dan de manera muy rápida y traen una serie de problemas para la Unión Soviética. ¿Sí? Porque la Unión Soviética, ¿sí? Había dependido históricamente de su desarrollo, ¿sí? De una economía centralizada, planificada, los planes quinquenales se aplican desde que existe la Unión Soviética, donde hay un plan claro de qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cuándo se tiene que cumplir este objetivo. ¿Ven? ¿Y quiénes, ¿sí? Se encargaban de mantener el orden, ¿sí? A nivel interno? Siempre habían sido, ¿sí? El partido, ¿bien? Partido de Estado, ¿bien? El ejército y el sistema de inteligencia. ¿Ven? Eran como los tres factores cohesivos, ¿sí? Y de control dentro, ¿sí?
del aparato soviético. Lo primero, ¿sí?, que genera la Glasnost, ¿sí?, es un fuerte quiebre a nivel político interno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el surgimiento de nuevos partidos opositores, ¿sí?, o incluso, ¿sí?, el desmantelamiento del sistema de control que existía antes, ¿bien?, empieza a hacer que determinados sectores de la Unión Soviética e incluso repúblicas enteras empiecen a pensar en separarse de la Unión Soviética o no responder, ¿sí?, de la forma en la cual, ¿sí?, Moscú estaba planteando o estaba acostumbrado a regir por sobre el resto de la república, ¿sí? Recuerden ustedes que Rusia es un país inmenso, es el país más grande del mundo. ¿Ven? Está compuesto además por, no tan solo por lo que hoy en día es la Federación Rusa, ¿sí?, sino por muchas otras repúblicas, ¿bien?, las cuales no vivían necesariamente, ¿sí?, o no estaban en la misma situación, ¿sí?, que la parte occidental de Rusia, ¿bien?, que se sentían un tanto discriminados, si se quieren, o sentían que habían recibido menos en el reparto de poder y recursos. ¿Bien? Entonces había ciertas fracciones internas. ¿Bien? Y lo que dicen muchos autores, ¿sí?, es que estas reformas se dieron de manera muy acelerada, ¿bien?, pero que además no podían llevarse las dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que quieren hacer los rusos? ¿Sí? Los rusos empiezan a ver qué es lo que pasa con China, ¿sí? China hace una serie de reformas a partir de 1973, ¿sí?, que van a llevar a un desarrollo, ¿sí?, económico, ¿sí?, y en una economía de mercado sumamente poderosa. ¿Bien? Pero jamás reforman su sistema político, ¿sí? Digamos, el sistema de partido único, de partido-estado, es el mismo que existe hoy en día en China. ¿Ven? China se ha transformado en una economía capitalista sin ningún tipo de duda, ¿sí? Pero jamás reforma, ¿sí?, jamás cambia, ¿sí?, el sistema de gobierno, el sistema político. ¿Ven? Entonces hay una economía de mercado dentro de un gobierno comunista. Esto los chinos lo llaman socialismo de mercado. ¿Bien? Lo que hacen los rusos es modificar las dos cosas. Tanto una reforma económica estructural muy fuerte como una reforma política estructural muy fuerte al mismo tiempo, y esto hace que el sistema colapse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la economía soviética no estaba preparada, ¿sí?, para una apertura tan rápida, ¿sí?, hacia la economía de mercado, ¿bien?, porque los rusos no tenían práctica, ¿sí?, de economía de mercado. ¿Bien? Era una sociedad en la cual, si bien circulaba un pequeño capital de la gente que podía comprar un extra, supongamos, acceder, yo que sé, a un poco más de carne, o un poco más de vodka, o un poco más de ropa, con un pequeño extra, ¿sí?, de dinero, ¿sí?, pero no en una economía de mercado como la que tenemos nosotros. ¿Bien? Entonces, esta apertura tan rápida, ¿sí?, lo que genera, en realidad, ¿sí?, es una hiperinflación, ¿sí?, una inflación muy grande, ¿sí? Hay ciertos sectores de la economía que ya directamente dejan de responder, ¿sí?, a la planificación soviética, ¿bien?, y dejan de producir, o que no pueden competir, ¿sí?, contra las nuevas empresas que llegan, ¿bien? Entonces se da un inmenso desfasaje. Al mismo tiempo, porque dejan de desarrollarse los planes quinquenales, ¿sí? Toda la economía soviética estaba montada en torno, ¿sí?, a la idea del plan quinquenal. Bien, digamos, hay determinados objetivos de producción que deben hacerse de determinada manera, ¿sí?, y todo bajo cierto orden, ¿sí?, y bajo cierta planificación, ¿sí? Cuando esto se desmantela, ¿sí?, la economía también, ¿sí?, empieza a tambalearse porque no hay objetivos fijos, ¿sí?, y se pierde, bien, la planificación central. Y lo que empieza a suceder también es que determinadas repúblicas ante esta crisis económica, ¿sí?, dejan de responder a Moscú y a la Unión Soviética, ¿sí? En este escenario de crisis, ¿sí?, de fuerte crisis económica, al mismo tiempo Mikhail Gorbachev empieza a negociar fuertemente, ¿sí?, con Washington para finalizar, ¿sí?, esta constante amenaza, esta carrera armamentística, y en sí finalizar con la Guerra Fría. ¿Ven? Y empieza a negociar con el gobierno de Reagan y luego posteriormente con el gobierno de George Bush. ¿Bien? Y se logra, sí, básicamente, ¿sí?, en 1987 una serie de tratados, ¿bien?, para la no proliferación de armas nucleares, y luego en 1989, ¿sí?, em, se retiran las tropas soviéticas, ¿sí?, de los países satélites del este, ¿sí? Esto es básicamente Alemania Oriental, Polonia, República Checa, Bulgaria, Rumania, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas las repúblicas satélites, sí.
No, están unos añitos más las bases en Cuba, hasta el 91, ¿sí? Y luego van a recibir, lo que pasa es que cuando se desmantela la Unión Soviética es un momento muy delicado en Cuba, ¿sí? Como la peor década, creo que en su historia, ¿sí? Se llama la década del modelo especial. Bueno, me pasa que te llevaste para Cuba y no me acuerdo. Pero s- están un año más, ¿sí? Hasta el 91, por lo menos, en Cuba. Bien. Y al retirarse las tropas, ¿sí? De los países satélites de Europa del Este, los mismos países satélites de Europa del Este interpretan como que Moscú se ha retirado. ¿Ven? Y que le está otorgando de alguna manera la independencia. Bien. Y esto lleva, por ejemplo, a que se den, ¿sí?, fuertes manifestaciones en Polonia, en República Checa e incluso en Alemania. ¿Sí? La gente en un momento, ¿sí?, empieza a cruzar, ¿sí?, de un lado y del otro del muro de Berlín, ¿bien? Y ve que los agentes soviéticos o los agentes del lado occidental no los detienen, ¿sí? Y después en un momento empiezan a derribar el mismo muro, ¿sí?, a tirarlo y a pasarse de un lado a otro, ¿sí?, en lo que se conoce como este, la caída del muro de Berlín. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Era una cuestión simbólica de la separación de Oriente y Occidente, del comunismo y del capitalismo, ¿bien? Por lo cual el muro, ¿sí?, el muro de Berlín, tenía un simbolismo muy fuerte. Y derribar el muro implicaba obviamente el fin, ¿sí?, de la separación de estos dos sistemas y al mismo tiempo, ¿sí?, el fin de la dominación soviética sobre estos países. ¿Sí? Pero la caída del muro de Berlín y en sí el fin, bien, la caída del muro de Berlín es una cuestión simbólica, chicos, lo que significa es que los países del este, que yo les he mencionado, ¿sí?, los países satélites, ¿sí?, se independizan definitivamente de la Unión Soviética, ya no dependen de los dictados de Moscú. Y en Moscú, ¿sí?, mismo Gorbachev es quien permite esto. ¿Sí? Gorbachev es el que permite que estos países ya, bueno, no estén ocupados por las tropas soviéticas y que a partir de ese momento sigan otro camino. Bien. Pero el desmantelamiento de la Unión Soviética viene después. ¿Sí? Luego de la caída del muro de Berlín, el principal problema que afronta Gorbachev es que muchas repúblicas empiezan a declararse independientes. ¿Sí? Es el caso, ¿sí?, por ejemplo, de Kazajistán, de Uzbekistán, ¿sí?, incluso de Ucrania y de los países bálticos, ¿sí?, que formaban parte de la República Socialista Soviética, estaban dentro de la Unión Soviética. Empiezan a proclamarse independientes y dejan de responder, ¿sí?, a los mandatos de Moscú. Bien. Al mismo tiempo, ¿sí?, y en paralelo se da una fuerte oposición de un político conocido como Boris Yeltsin, ¿sí?, que empieza a criticar fuertemente la reforma de Gorbachev y empieza a plantear lisa y llanamente el desmantelamiento de la Unión Soviética y la creación, perdón, de un nuevo sistema. ¿Sí? De hecho, ¿sí?, en 1991 se da un fallido golpe de Estado en julio, ¿sí?, en el cual se intenta derrocar a Gorbachev, si un sector del ejército, incluso apoyado por Boris Yeltsin, intenta tomar el poder, ¿sí?, no se logra, ¿bien? Pero sin embargo hay una crisis política galopante, ¿sí?, que lleva a que si bien zafen del golpe de Estado en julio, ¿sí?, ya hacia diciembre de 1991, ¿sí?, eh, prácticamente todos los mandos regionales, ¿sí?, de la Unión Soviética dejan de responder a Moscú, ¿bien? Se crea una situación política muy caótica, ¿bien? Este, por lo cual, ¿sí?, se convoca, ¿sí?, a una última reunión, ¿bien?, de los principales poderes del partido, ¿sí?, y el 24 de diciembre de 1991, ¿sí?, se desmantela la Unión Soviética. ¿Sí? Gorbachev, ¿sí?, proclama que la Unión Soviética ha dejado de existir. ¿Sí? Y ese es el fin, ¿sí?, de la Unión Soviética en 1991, ¿no? 1991, en diciembre de 1991. Un final bastante inesperado, si nadie se esperaba en realidad que la Unión Soviética deje de existir de manera tan repentina, ¿sí? Eh, pero bueno, esto marca un momento sumamente importante, ¿sí?, en la historia y un cambio en la geopolítica fundamental. ¿Sí? Lo que vamos a ver por otro lado, ¿sí?, es que otro país, ¿sí?, comunista, bien, va a hacer una serie de reformas muy importantes, que es el caso de China. ¿Sí? China, a partir de 1973, ¿sí?, va a empezar a desarrollar también sus reformas, ¿sí?, de manera anterior, previa. ¿Sí? Profe, por favor, si puede pasar a paso acá nomás.
Ah, no, sí pasa entonces. Muy bien, bien. Vamos a hablar rápidamente de esto igual de todas formas. ¿Mm? Pero es importante porque China hoy en día es sumamente importante. Bien. em, entonces, luego de la muerte de perdón, de la muerte de Mao, ¿sí? A partir de 1978, ¿sí? Eh, ya se consolida en el poder un personaje que es muy importante, ¿sí? En la historia de China y sobre todo la China contemporánea, que es Deng Xiaoping. ¿Bien? Muchos lo conocen directamente como Deng. ¿Bien? Deng Xiaoping, ¿sí? Va a ser también un reformador, ¿sí? Deng Xiaoping va a ser quien haga las principales reformas económicas que nos permiten, ¿sí? Comprender y explicar la posición que tiene China el día de hoy. ¿Bien? Las reformas de Deng Xiaoping son reformas, ¿sí? Que no tienen tanto que ver con lo político. ¿Sí? Si bien Deng desmantela el sistema represivo de Mao, sobre todo que había quedado de la Revolución Cultural, ¿sí? Eh, da cierta apertura, si se quiere, al surgimiento de distintos círculos intelectuales, ¿bien? O por lo menos mucho más que Mao, pero en realidad no tiene que ver, digamos, las reformas de Deng tanto en términos políticos, sino que sean en términos económicos, ¿bien? Lo que quiere crear Deng Xiaoping, ¿sí? Es paulatinamente, si quiere llevar a China hacia, ¿sí? El desarrollo de una economía de mercado. ¿Por qué? Porque considera, ¿sí? Que China tiene grandes probabilidades, ¿sí? De desarrollar, ¿sí? Una economía de mercado capitalista, ¿sí? Pero bajo un modelo chino, ¿sí? Un modelo de desarrollo chino que no es idéntico al estadounidense, ni al alemán, ni al japonés. ¿Bien? Y que China en ese aspecto, ¿sí? Puede superar muchos de los problemas que tiene en ese momento, ¿sí? China todavía tenía, ¿sí? Hacia 1978, ¿sí? Una población mayormente rural, que vivía en el campo, ¿sí? Muy empobrecida, ¿sí? Este, con grandes problemas, bien, sobre todo a nivel de producción agraria, bien, a nivel de control de producción de plagas. Estas cosas son por ahí medio específicas, pero son terribles en economía agraria, ¿sí? No sé, una plaga de langostas, por ejemplo, puede causarte una gran hambruna o una plaga de cualquier otro bicho, vamos a decirlo en términos científicos, y que se coma las cosechas. ¿Ven? Y al mismo tiempo también mostraba un gran retraso, y esto le preocupaba mucho a Mao, ¿sí? Perdón, a Deng Xiaoping, habría un gran retraso, ¿sí? A nivel tecnológico, ¿sí? Con respecto al desarrollo de la tecnología en el interior de China, ¿sí? Con respecto a Rusia y sobre todo con respecto a los países occidentales. Entonces, Deng Xiaoping, ¿sí? Veía con gran preocupación, ¿sí? Esto porque tenía mucho miedo de que China vuelva a convertirse en una colonia. ¿Bien? Es el terror de los chinos, luego de tanto tiempo haber vivido, como vimos en la clase anterior, ¿sí? Bajo un sistema de dominación colonial luego de la caída del imperio, ¿bien? Justamente esto era lo que quería evitar. Entonces, las reformas de Deng Xiaoping, ¿sí? Van a darse en distintos campos, pero sobre todo, ¿sí? En el económico. Bien. Eh, las reformas en el campo van a estar, sí, sobre todo vinculadas, sí, a la paulatina extinción de las comunas. ¿Se acuerdan del sistema de comunas que habíamos visto en la clase pasada? Bueno, empiezan de poco a desmantelarse, ¿sí? Y se vuelve a un sistema de tenencia individual de la tierra, perdón, ¿sí? Este, y a una libre disposición o una disposición de, por ejemplo, el excedente, ¿sí? De lo producido dentro de estas unidades agrarias, ¿sí? Los campesinos pueden venderlo, ¿sí? A quien quieren. Incluso luego se vuelve un sistema casi parecido, idéntico al de propiedad privada, donde los campesinos pueden comprar y vender sus propias tierras. Bien. Eh, Al mismo tiempo, sí, se hace una fuerte inversión, ¿sí? En el desarrollo de la red eléctrica, de transporte, de comunicación, digamos, de lo que es infraestructura básica, ¿sí? Para el desarrollo económico. Y empieza a darse, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? De un plan paulatino, ¿sí? De apertura económica y de creación de espacios capitalistas controlados hacia el interior de China. Lo que se conoce como las zonas especiales, ¿sí?
Los chinos hacen estas reformas, al contrario de los soviéticos, de manera muy controlada y muy pausada. ¿Sí? Lo primero que hace Deng Xiaoping es abrir pequeñas zonas especiales, ¿sí? Donde se puede desarrollar plenamente una economía de mercado, una economía capitalista. ¿Sí? Donde se puede desarrollar, ojo, que hay un control del Estado de ciertos aspectos, sobre todo a nivel financiero, ¿sí? Pero lugares, ¿sí? Como yo le dijese, no sé, Palpalá, o no sé, o La Quiaca, ¿ven? Donde se puede desarrollarse, ¿sí? Una economía capitalista plena, ¿ven? Donde se da una apertura económica y pueden venir capitales externos sin ningún problema, ¿sí? Y en estos lugares es donde empieza a ensayarse cómo funciona el modelo, ¿ven? Para ver si es posible luego crear otras zonas especiales y seguir expandiéndolo. Es más, creo que la primera zona especial que se abre es hoy en día es una especie como de meca tecnológica a nivel mundial, que es la ciudad de Shenzhen, ¿sí? Que está enfrente de Hong Kong, ¿sí? Es una de las primeras ciudades de las zonas especiales que se abre en China, ¿sí? Shenzhen era un puertito de pescadores, entre 1.000, 2.000 personas, digamos. Uno ve las fotos de bueno, lo que era Shenzhen en la década del 80 o a fines de la década del 70 y lo que es hoy es impresionante. Este, entonces se abre justo enfrente de Hong Kong. Hong Kong en ese momento era de los británicos, ¿sí? Pero se abre esa zona especial para poder comerciar, ¿sí? Con el Hong Kong británico en ese momento. Ojo, que Hong Kong era digamos, un centro financiero a nivel mundial espectacular, pero estaba controlada por los británicos en ese momento. Y ese tipo de economía funciona, empieza a desarrollarse bien y empiezan a abrirse paulatinamente cada vez más zonas económicas de desarrollo especial en China, hasta que incluso en un momento Shanghái, que es la principal ciudad de China, ¿sí? Está incluida dentro de esto, ¿sí? Pero estas reformas se dan de manera paulatina, ¿bien? Y esto hace que China, ¿sí? Empiece gradualmente, ¿sí? A desarrollar este capitalismo con características chinas o socialismo con características chinas, como quieran conocerlo, ¿sí? Ahora, em, más allá de eso, ¿sí? Vamos a ver que China se va a convertir en la fábrica del mundo, paulatinamente, ¿sí? A partir de los 70 vamos a ver además, ahora cuando veamos el desarrollo del neoliberalismo, vamos a terminar de vincularlo de los dos lados, ¿sí? Eh, Muchas empresas, ¿sí? Esto vamos a verlo ahora a continuación, sobre todo estadounidenses, de lo que hoy en día es la Unión Europea, ¿sí? Se trasladan, ¿sí? A China, a la India, a Brasil, a Corea, ¿sí? Porque tienen mano de obra más barata y además mano de obra muy capacitada, ¿sí? Una de las reformas que hace Deng Xiaoping es una reforma universitaria, ¿sí? En la cual desarrolla un montón de carreras, sobre todo carreras técnicas, ¿sí? Este, de ingeniería, de química, física, las ingenierías en este caso son fundamentales, ¿sí? En la cual se da una apertura masiva, ¿sí? Y se fomenta, ¿sí? Que todas las personas que deseen entrar a una carrera universitaria puedan hacerlo, ¿sí? En China es muy complejo, porque China tiene una población inmensa, ¿ven? Hacia fines de la década del 70 ya tendría seguramente 900.000 millones de habitantes o 1.000 millones de habitantes, ¿bien? Este, y esto hace, sí, que China al mismo tiempo no tan solo ofrezca una mano de obra muy barata en relación, ¿sí? A la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, sino que es una mano de obra altamente capacitada, ¿sí? Son profesionales, digamos, no es tan solo una mano de obra, ¿sí? Este, que no ha tenido ningún tipo de formación, no solo cuenta con una formación básica, sino que China, a partir de ese momento, genera, ¿sí? Lo que hoy en día se conoce como recursos humanos, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Muy importantes. ¿Bien? Entonces, tanto en lo técnico como en las labores de base, ¿sí? Los chinos empiezan a destacar, ¿sí? Esto va a llevar, ¿sí? Corriendo el tiempo, ¿sí? Largamente, ¿sí? A que en 1995, ¿sí? China termina por unirse, ¿sí? A la Organización Mundial del Comercio, lo cual es sumamente importante. ¿Bien? Y también, ¿sí? Vamos a ver que la reintegración de Hong Kong en 1997 también va a ser un aliciente muy importante para la economía china, ¿sí? China, ¿ven? Ahora vamos a poner un poco más en juego cuando veamos neoliberalismo, ¿sí? Incluso, ¿sí? Xi Jinping fue al foro de Davos en 2018, ¿sí? Dijo algo que nadie esperaba, ¿sí? Decía que el futuro de la economía está en el libre comercio, ¿sí? Nadie esperaba que los chinos se conviertan, ¿sí?
como son el día de hoy, ¿sí? En la vanguardia, ¿sí? Los principales defensores del libre comercio, ¿sí? Siempre se había dejado ese lugar para Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo aranceles y los chinos están defendiendo el libre mercado, ¿sí? Esto hace 15 años jamás lo hubiésemos esperado, ¿ven? O sea que para que sepan que las cosas cambian muy rápido, chicos, ¿sí? Este, y todos aquellos que dicen que los chinos son comunistas no tienen, bueno, pues por lo menos en lo económico no lo son. Porque salen algunos comentaristas, bueno, Milei, nuestro presidente, no, yo no negocio con comunistas. Comunistas, sigue existiendo el partido que dirige China, digamos, pero después una economía de libre mercado. Pero además sale el mismo Xi Jinping todo el tiempo diciendo, no, a ver, nosotros defendemos el libre mercado, que es lo más liberal y capitalista que hay, digamos, ¿sí? Nadie puede acusar a los chinos, digamos, de tomar medidas contra mercado, proteccionistas o arancelarias, porque son todo lo contrario, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, sigue existiendo, ¿sí? El Partido Comunista Chino, ¿sí? Ahí el profe, Sí, China tiene actualmente, ¿no? Desde las reformas que tienen una política de la clase alta china, que hay clases sociales, fíjate que es una contradicción dentro del modelo comunista. Para las clases altas funciona el modelo capitalista y para las clases bajas, los más pobres, es comunismo. Es decir, los pobres van a trabajar bajo las consignas del poder del Estado y de lo que planifique el Estado, pero después todo el resto va a vivir bajo bueno, los beneficios del modelo capitalista, ¿no? El acceso a bienes del extranjero, ¿no? Entonces, es un modelo contradictorio que no es comunismo, ¿no? No es el comunismo clásico que se conoció como en la Unión Soviética, sino que es un reformismo en la cual apunta a crear una clase social nueva que existe, ¿no? Hasta el día de hoy, que de hecho China tiene los grupos de multimillonarios más grandes del mundo, en la cual, bueno, se ve esta diferencia. Entonces, hay un sector que va a ser comunista, controlado por el Estado, planificado por el Estado, pero va a ser para los sectores más pobres. Los sectores más ricos van a vivir bajo un sistema capitalista. De hecho, fíjate lo que es la ciudad de Hong Kong, que mantiene toda la estructura de comercio hacia el exterior, ¿no? Que es el único lugar donde se puede hacer comercio hacia todos los sectores capitalistas, y después para hacia el interior es una estructura controlada por el Estado. tal cual, es bien importante lo que dice el profe. Y además el surgimiento, ¿sí? Sobre todo, de un fenómeno que económicamente es el motor en realidad del consumo mundial, que es la clase media china, ¿sí? La clase media china son aproximadamente 400 millones de personas, ¿sí? Y sobre todo después de 2008, la crisis de 2008, lo que consume la clase media china, ¿sí? Que además empieza a estar habituada cada vez a un consumo más de lujo, a un consumo cada vez más burgués, es lo que ha motorizado, ¿sí? Economías enteras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dependemos básicamente de la soja que le vendemos a China, ¿sí? Como para que se den una idea. Bien. Vamos a empezar a ver cuestiones que están relacionadas, ¿sí? También con el despegue chino y con un modelo que empieza a desarrollarse, ¿sí? Y con esto ya vamos a cerrar el dictado de la cátedra, ¿sí? Que es el neoliberalismo. Bien, el neoliberalismo, bien, yo acá en este caso puse 1973-1991, vendría a ser la primera etapa del desarrollo del neoliberalismo, ¿sí? Es como la etapa fundacional del neoliberalismo, ¿sí? Pero el neoliberalismo seguimos teniendo, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿ven? Siguen existiendo modelos neoliberales, ¿sí? Ustedes recuerdan, bueno, que luego de la crisis de 1930, ¿sí? Se dio una fuerte crisis del liberalismo, ¿sí? Se critica fuertemente al liberalismo, ¿bien? Y empieza a desarrollarse en distintas economías del mundo, ¿bien? Un modelo de desarrollo distinto al liberal, ¿sí? Un modelo de desarrollo basado en parte en los postulados de Maynard Keynes, ¿sí? El cual tenía, ¿sí? Una visión distinta con respecto al desarrollo de los mercados. ¿Bien? Primero y principal, sí, Keynes pensaba, al igual que muchos otros políticos, perdón, otros economistas de esa época, e incluso políticos de esa época, ¿ven? De que el Estado debe tener un mayor control, ¿sí? En primera medida sobre el sector financiero. ¿Bien? Porque lo que se detecta, sobre todo en la crisis de 1929, es que el crecimiento especulativo descontrolado, ¿sí? Del sector financiero es el que lleva en realidad a la crisis, a la burbuja financiera, que hace que el sistema estalle y que estalle en sí todo, ¿sí? El sistema capitalista a nivel global. Entonces,
se plantea un mayor control del Estado sobre, bien, el sistema financiero. Y al mismo tiempo, ¿sí? Un mayor control del Estado sobre el desarrollo de la economía, ¿sí? El Estado como un ente regulador de los mercados, ¿bien? Para que no existan desfasajes que luego posteriormente lleven a una crisis, ¿bien? Se plantea que el Estado es quien debe controlar y debe regular y organizar distintos aspectos del mercado, productivo, a nivel comercial, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver en distintos casos. Esto que en un comienzo se conoce como populismo en Latinoamérica, ¿sí? O como el New Deal en Estados Unidos, termina de tomar forma tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está devastada, ¿sí? Latinoamérica no es que está devastada porque no ha afrontado ninguna guerra, sí, pero en el caso europeo sí, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Empieza a plantearse, ¿sí? Una idea distinta con respecto, ¿sí? A cómo debe vivir el ser humano, ¿sí? Y qué derechos básicos tiene, ¿sí? El momento en el cual se instaura la idea, ¿sí? De los derechos humanos, ¿sí? Y empiezan a desarrollarse una serie de modelos económicos, no estamos viendo en este caso Latinoamérica, después lo van a ver ustedes, ¿sí? Los casos latinoamericanos, pero si estamos viendo los casos europeos y estadounidenses, empieza a desarrollarse lo que se conoce como el estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar tiene los mismos fundamentos, ¿sí? El crecimiento de la economía interna, sobre todo, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? De la industria local, fundamentalmente, ¿sí? Crear una economía proteccionista, ¿bien? Para que se desarrollen las fuerzas productivas a nivel interno, ¿bien? A ver, les doy un ejemplo de esto. Bueno, es lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump hoy en día, pero no piensen que es un estado de bienestar en sí, porque hay una serie de discrepancias ideológicas fundamentales. Eh, pero, por ejemplo, una economía proteccionista, ¿sí? Para que funcione, tiene que empezar a, no para que funcione, sino que es el principio, ¿sí? Empezar a proteger la producción y el desarrollo económico local mediante, ¿sí? Medidas, ¿sí? Impositivas de tipo arancelario. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que si hay una computadora que viene de China, ¿sí? Para que mi economía pueda competir, ¿sí? Por ejemplo, en determinados sectores, ¿sí? Tengo que ponerle tasas arancelarias más altas. ¿Por qué? Porque la computadora que se hace en China, ¿sí? Va a costar, por ejemplo, $80, ¿sí? Y la que se fabrica en Argentina va a costar, por ejemplo, $120. ¿Bien? Pero ¿cuál es el tema? Que si yo importo solamente computadoras chinas, una, no voy a permitir desarrollar, ¿sí? Un sector productivo dedicado a esto, ¿sí? Y al mismo tiempo voy a generar menos trabajo. ¿Ven? Porque cuando yo, digamos, importo las computadoras de China, estoy pagando trabajo chino, ¿sí? Y estoy, digamos, permitiendo que trabajen los chinos en este caso, ¿sí? El desarrollo, sobre todo el sector manufacturero, ¿sí? El sector industrial, ¿sí? En este caso está muy relacionado no tan solo, ¿sí? Con la idea de desarrollar computadoras, mesas, mochilas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sino básicamente con dar trabajo, ¿sí? Porque sobre todo el sector secundario emplea mucha gente, sobre todo el sector manufacturero. ¿Bien? Y empezar a dar trabajo, ¿sí? A las personas, ¿sí? Eh, Bajo una lógica distinta, ¿sí? Una digamos, de las principales características del estado de bienestar, ¿sí? De la idea keynesiana del desarrollo económico, incluso pre-keynesiana, ¿sí? Henry Ford empieza a plantear, ¿sí? Ciertas políticas salariales, ¿sí? Es que el trabajador promedio, el trabajador industrial, sea al mismo tiempo un consumidor, ¿sí? No tan solo una persona a la cual vamos a explotar, ¿sí? Para que se enriquezcan los dueños de la fábrica, ¿sí? Sino que la idea, ¿sí? De que el trabajador, ¿sí? Desarrolle plenamente, ¿sí? Sus capacidades de consumo. ¿Bien? Por eso Henry Ford empieza a plantear en un momento, bueno, yo los 40.000 trabajadores que tengo empleados, ¿sí? Está bien, trabajan 8 o 10 horas al día, las tengo trabajando en condiciones durísimas, ¿sí? Pero voy a pagarle el mejor salario posible, 3 o 4 veces más que el resto de la industria. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis trabajadores compren los autos que producen, ¿sí? Entonces, si yo quiero estimular la economía, tengo que estimular el consumo, ¿sí? Estimular la producción para estimular el consumo, ¿sí? Es el clásico círculo, ¿sí? Virtuoso por momentos de la economía keynesiana, hasta que entra en crisis, ¿sí? ¿Qué?
Sí, Ford plantea eso, digamos, a nivel salarial. Ojo, cuando se habla de Fordismo se habla en realidad de una reinvención del Taylorismo a nivel productivo, ¿sí? Taylor en el primer momento, luego Ford y luego Toyota, ¿sí? Desarrollan una forma de producción, ¿sí? De montaje, ¿sí? En cadena, ¿bien? Este, sobre todo para la producción automotriz, pero que se aplica a muchísimas otras ramas de la producción, ¿sí? Fordismo es un modelo de producción, ¿sí? No tan solo a nivel técnico, pero también es un pensamiento, ¿sí? En este caso, ¿sí? Con respecto al mercado, al Estado y al trabajo, ¿sí? Sobre todo al mercado y al trabajo, ¿bien? Y lo que empieza a desarrollarse en ese momento, ¿sí? Es la idea de que eh, el trabajador promedio, ¿sí? El ciudadano promedio, ¿sí? Tiene que tener una serie de derechos, ¿sí? Inalienables, ¿bien? Que antes no tenía, ¿sí? Derecho pleno, ¿sí? A la educación, derecho pleno a la salud y derecho pleno al trabajo, ¿bien? Trabajo es un derecho, ¿sí? Que no se cumple, pero bueno, es así. Pero lo que empieza a desarrollarse en estas economías son las famosas economías de empleo pleno, ¿sí? No tan solo en Europa o en Estados Unidos, sino también en América Latina, ¿ven? Donde el desempleo no existía, ¿sí? Digamos, existía, yo qué sé, una tasa de desempleo menor al 1%, ¿sí? Era un espectáculo. Hoy en día eso no existe en ningún país del mundo, ¿ven? Economías de empleo pleno, ¿sí? Donde al mismo tiempo el Estado era quien garantizaba, ¿sí? El acceso a la salud, empieza a desarrollarse un sistema de salud pública, ¿sí? El modelo que se crea mucho en Occidente es el que desarrollan los británicos, sobre todo después de la guerra, ¿ven? Básicamente porque tienen ciudades bombardeadas, destruidas, con un montón de gente que está herida, está sumamente enferma o medio desnutrida, ¿sí? Entonces lo que se plantea es que la gente en esas condiciones, que ni siquiera tiene un hogar para vivir o que la casa ha sido destruida, o que están famélicas, que no pueden comer, que no pueden atenderse y obviamente no tienen dinero, ¿sí? Para que no se mueran en la calle, tienen que crearse un sistema de salud universal. ¿Bien? Y ahí cuando nace, ¿sí? El Sistema Universal de Salud, ¿sí? Británico, que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y que es bastante alabado como un modelo de desarrollo de la salud pública, que es a nivel estatal, ¿sí? Que lo pagan, ¿sí? Los ciudadanos con sus impuestos, ¿bien? Y es un sistema de primera que tienen, ¿sí? Los británicos, ¿bien? Que empieza a desarrollarse en ese momento, ¿sí? También se rompe, ¿sí? En gran parte con los restos que quedaban de la educación a nivel eclesiástico, a nivel privado, también empieza ya a predominar la educación pública, ¿bien? Con la educación sobre todo ampliada y libre y gratuita, ¿sí? Para el resto de la población. Esto permite, ¿sí? Que los hijos de la clase trabajadora, los hijos de los obreros, asistan por primera vez, ¿sí? A las universidades y empiecen a formarse como profesionales, ¿sí? Implica también la entrada masiva a partir de la Segunda Guerra Mundial de las mujeres, ¿sí? Al sistema universitario. Bien. Em, yo en realidad no les quería contar esto, les quería contar de neoliberalismo. Bueno, me fui para cualquier otro lado. ¿Bien? Lo que empieza a darse, sí, sobre todo a partir de la década del 70, es una fuerte crítica, perdón, no crítica, a el sistema del estado de bienestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacia fines, ¿sí? Sobre todo la década del 60, ¿sí? El modelo de acumulación keynesiano empieza a mostrar ya signos de agotamiento, ¿sí? Y esto se expresa básicamente en lo que se conoce como la estanflación, ¿sí? Y una palabra que ahora se ha retomado, ¿sí? Pero que en realidad en la década del 70, del 60, ¿sí? Que significa estancamiento del crecimiento económico e inflación, ¿sí? En líneas generales, siempre en algún punto todos los modelos de desarrollo keynesianos llegan a un punto de estanflación, ¿sí? Que significa que el crecimiento económico se ralentiza, ¿sí? Y empieza, ¿sí? Básicamente, ¿sí? A crecer la inflación, ¿sí? Una inflación controlada, ¿sí? Digamos, bueno, lo que pasa es que en esta economía una inflación del 5, 10% anual era muchísimo, ¿sí? Este, ¿Qué es lo que empiezan a denunciar, ¿sí? Los políticos neoliberales, ¿sí? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Sí? El neoliberalismo en realidad no es muy difícil de descifrar. ¿Sí? Neo, ¿qué significa? Nuevo, ¿ven? Y liberalismo, liberalismo. Es como yo le dijese, un nuevo liberalismo. ¿Sí? El neoliberalismo es eso. ¿Sí? Volver a aplicar, ¿sí? Los principios básicos del liberalismo, sobre todo a nivel económico, ¿sí? En una economía que venía siguiendo otros carriles de desarrollo, ¿sí? Lo que empiezan a criticar, ¿sí? Los liberales, y díganme si no han escuchado esta canción,
¿sí? Es que hay mucha intervención, una intervención excesiva por parte del Estado en la economía. ¿Sí? Eso empiezan a decir los liberales, ¿bien? Los neoliberales. ¿Bien? Dice, el Estado interviene excesivamente, ¿sí? Dentro del desarrollo económico y no permite el crecimiento de otros sectores o el libre desarrollo, ¿sí? De mercancías, bienes, hombres, etcétera, etcétera, en la economía, ¿sí? Y esto hace que la economía esté estancada. ¿Bien? Al mismo tiempo, ¿sí? Los neoliberales dicen que el Estado, ¿sí? Se ha transformado en un Estado deficitario, ¿sí? Porque interviene en muchos sectores de la economía, ¿sí? Interviene en la educación pública, en la salud, en un montón, ¿sí? De sectores en los cuales el Estado no debería intervenir, ¿sí? Sino que las fuerzas del mercado, del capital, deberían desarrollarse, ¿sí? Libremente. ¿Bien? Entonces, esto implica básicamente volver, por ejemplo, a un sistema de salud privado, ¿sí? Volver a un sistema de educación privado, ¿sí? O incluso, por ejemplo, como vamos a ver en Gran Bretaña, un sistema de viviendas, ¿sí? Privado. Este, que sea el mercado el que determine, ¿sí? El acceso a estos servicios. ¿Bien? Este, si tiene plata, bien, y si no, no. ¿Bien? Es la ley del mercado. ¿Bien? Y desmantelar el control estatal, ¿sí? Sobre el sector financiero, sobre los distintos sectores productivos, económicos, ¿bien? Para volver a desarrollar, ¿sí? Una estrategia de libre mercado. ¿Bien? En realidad lo que muchos dicen, ¿sí? Lo que muchos dicen es que en realidad el neoliberalismo, ¿sí? Hay una especie como de eh, proyecto de dominación de clases, si se quiere, ¿sí? En términos marxistas, ¿bien? De determinados sectores sociales que habían perdido poder, ¿sí? A nivel político y económico, ¿sí? Y que ahora quieren volver a retomarlo, ¿sí? En este nuevo escenario. ¿Bien? La crisis de 1973, ¿sí? La crisis económica del petróleo, de la guerra del Yom Kippur en Israel, ¿sí? Va a ser una crisis económica, ¿bien? Para algunos países, para otros no, ¿sí? Que va, ¿sí? A partir, ¿alguien me, no? A partir de la cual, sí, vamos a empezar, vamos a ver que se van a empezar a dar una serie de cambios políticos sumamente importantes, articulados fundamentalmente desde Estados Unidos y desde Gran Bretaña. Bien. Los primeros modelos neoliberales del mundo, ¿sí? Los primeros ensayos, en realidad se dan en Latinoamérica. ¿Bien? Se dan en Chile y se dan en Argentina. ¿Bien? Em, Hay toda una eh, escuela de economistas y al mismo tiempo un proyecto de reinstauración, ¿sí? De economías de mercado plenas, capitalistas y totalmente abiertas, que tiene que ver con la expansión de Estados Unidos, ¿sí? La necesidad de controlar ciertos mercados y también dentro del clima de Guerra Fría, ¿sí? Que se da en ese momento. La primera economía neoliberal que se desarrolla a nivel mundial es el ensayo que se hace en Chile. ¿Bien? Exactamente, Pinochet. Bien. Chile había elegido, sí, al primer presidente comunista electo en la historia de Latinoamérica, ¿sí? Que es Allende, ¿bien? El cual va a tener un gobierno sumamente tortuoso, ¿sí? Básicamente porque tiene una oposición feroz, ¿sí? Dentro de ciertos sectores del ejército, ciertos sectores de clase media, ciertos sectores de clase alta, y también, ¿sí? Una oposición horrible en realidad, digamos, dentro de Estados Unidos. Esto no es un invento mío, ustedes escuchan lo que decía ¿Mm? Claro, sí, pero escuchan lo que decía, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, decía, salía en la tele diciendo, no, nosotros hasta que matemos a Allende no vamos a parar, pero lo decía en la tele, ¿no? Digamos, es terrible, digamos. Y Allende había sido elegido democráticamente, nadie tenía dudas respecto de eso. ¿Bien? Y no vamos a entrar ahora en la historia de Allende, pero finalmente es derrotado, lo asesinan, sí, bombardean, ¿bien? La Casa de Gobierno de Chile en 1973, Casa de la Moneda se llama, ¿no? La Casa de Gobierno de Chile, la Casa de la Moneda, ¿bien? Está filmado en bombardeo, ¿bien? Y en ese bombardeo matan a Allende y los militares toma el poder Augusto Pinochet en 1973. Y a partir de allí, ¿sí? Se desarrolla, ¿sí? Comienza a desarrollarse, ¿sí? El primer modelo, ¿sí? Neoliberal en América Latina y en el mundo. Lo mismo va a pasar en Argentina, ¿sí? Con el golpe de Estado de 1976.
¿sí? Este, y sobre todo el plan económico de Martínez de Oz. ¿Bien? ¿Mm? Entre otras cosas. ¿Bien? Y lo que muchos dicen, ¿sí? Es que en Latinoamérica, y eso es cierto, jamás se podría, ¿sí? haber desarrollado un sistema neoliberal si no se hubiese aniquilado totalmente las fuerzas democráticas y de oposición. ¿Sí? Porque en ese momento, que era el boom, ¿sí? del movimiento de los derechos humanos, el boom, ¿sí? del movimiento sindical, incluso, ¿sí? del desarrollo, ¿sí? de guerras de guerrilla, ¿sí? de distintas características políticas, ¿bien? Era casi imposible aplicar un modelo neoliberal en un escenario, ¿sí? En el cual en realidad lo que estaba predominando eran demandas totalmente contrarias. Entonces, la aplicación, ¿sí? del neoliberalismo en América Latina tiene que ver, ¿sí? con un fuerte apoyo de Estados Unidos, ¿sí? A modelos dictatoriales y militares, ¿bien? Y obviamente a un golpe de Estado que se dieron, ¿sí? dentro de Latinoamérica, ¿bien? Y que implicaron, ¿bien? en muchos casos la eliminación, el exterminio físico, ¿sí? de los opositores políticos, ¿bien? de quienes se oponían a esto, o el exilio de los mismos. ¿Bien? Entonces, el neoliberalismo en América Latina tiene ese inicio sangriento. No es lo mismo, ¿sí? lo que sucede en Gran Bretaña y lo que sucede en Estados Unidos. ¿Sí? El primer gobierno dentro de los países hegemónicos del capitalismo, ¿sí? el que se va a dar, ¿sí? entre 1979 y 1990, el largo gobierno de Margaret Thatcher, ¿sí? que ustedes deben conocer de dónde, de la Guerra de Malvinas, todos lo recuerdan de ahí, ¿sí? La simpática Margaret. Bien, este, mm, Margaret Thatcher, más allá de la Guerra de Malvinas, así que en este caso no vamos a entrar al desarrollo de esto, es la primera que aplica, ¿sí? el modelo liberal a rajatabla, ¿sí? dentro de la economía británica, ¿sí? que es una época particularmente desarrollada, por lo menos a nivel cinematográfico en Gran Bretaña, ¿sí? porque tiene conflictos muy fuertes, Margaret Thatcher, ¿sí? con los sindicatos británicos. Eran sindicatos muy fuertes, ¿sí? y sobre todo porque tenía un fuerte apoyo también del laborismo. ¿Sí? El laborismo, el partido contrario de Margaret Thatcher, el conservador, ¿sí? también se opone fuertemente. ¿Bien? Y estas luchas, sí, por ejemplo, contra los sindicatos del carbón, los metalúrgicos, este, van a marcar una época sumamente turbulenta, como yo dije, es en la década del 90 acá en la Argentina, cuando se aplican este tipo de medidas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque empiezan a eliminarse muchas empresas privadas, perdón, muchas empresas estatales empiezan a ser privatizadas, ¿sí? Y muchos sectores de la economía empiezan a trasladar su producción hacia otros lugares del mundo, ¿sí? Gran Bretaña, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto muchas películas británicas, pero fíjense, bien, después en línea general las películas que están ambientadas en los barrios en Gran Bretaña, todos viven en casas que son exactamente idénticas. Son barrios idénticos, toda la casita de ladrillo visto. Bueno, ese es el programa de construcción, ¿sí? de vivienda británico que existe después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero era para todos, ¿sí? Generalmente acá los programas de vivienda sí están destinados a las personas más carenciadas, más necesitadas. ¿Ven? En el sistema británico no, digamos. Cualquier laburante promedio, ¿sí? accedía a este tipo de casas, ¿sí? con el pago de cuotas mínimas o incluso de manera gratuita, ¿sí? Pero el Estado como proveedor de vivienda, ¿sí? se desarrolló durante muchísimo tiempo. ¿Ven? Eso elimina, por ejemplo, ¿sí? Margaret Thatcher. ¿Sí? Empieza a privatizar, ¿sí? empresas de servicios estatales, luz, gas, incluso algunas petrolíferas, ¿sí? también los transportes en ferrocarriles, el transporte público, bien, y cuando se hace este traslado, ¿sí? de la administración estatal a la privada, ¿sí? en el camino se despiden a muchísimos trabajadores quedan en la calle, ¿bien? Que es lo mismo que va a pasar acá en Argentina, ¿bien? También, sí, empieza a darse, y en esto sí es muy importante China, ¿sí? como hasta la década del 70, ¿sí? los niveles de vida del trabajador promedio suben mucho, ¿sí? tiene acceso a la salud, tiene acceso a la educación, tiene mejor salario, mejor vivienda, ¿sí? y al mismo tiempo cuenta con sindicatos sumamente fuertes, ¿sí?
Lo que ve Margaret Thatcher, ¿sí? Y lo que empieza a ver, ¿sí? Muchos del sector empresarial en esa época, es que en esas condiciones, ¿sí? Es muy difícil obtener altas rentas, ¿sí? De determinados sectores. ¿Por qué? Porque se le tiene que pagar a los trabajadores un sueldo correcto, se le tiene que sostener, digamos, ciertas conquistas sindicales que dentro del pensamiento de ciertos sectores del empresariado, ¿sí? Resultan para ellos sumamente costosas. ¿Ven? Entonces lo que empiezan a hacer, y este es un fenómeno que se da a partir de la década del 70, ¿sí? Y sobre todo del 80, 90, a nivel mundial, ¿sí? Es el traslado, ¿sí? Del sector manufacturero, de ciertos sectores de la producción, a distintos países. ¿Sí? Es así como industrias enteras, ¿sí? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, se trasladan a China, a la India, a Brasil, a Malasia, a Corea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos países, ¿sí? La mano de obra es más barata. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, General Motors, que le pagaba, sigo, Ford, que le pagaba, por darle un ejemplo X, chico, $10 la hora al trabajador de su fábrica, ¿sí? En Estados Unidos, en China le tienen que pagar 75 centavos de dólar o $1.20, como muy caro. ¿No? La mano de obra sale muchísimo más barata. Muchísimo, muchísimo. La diferencia es abismal. ¿Sí? Al mismo tiempo, muchos de estos países empiezan, ¿sí? A tomar políticas fiscales, digamos, a cobrarle menores tasas impositivas a estas empresas para que se radiquen en esos lugares. ¿Sí? Eso hace la India, eso hace Brasil. ¿Sí? Lo que hace sí que muchísimas empresas extranjeras muevan, ¿sí? Sus fábricas, ¿sí? Hacia estos países. ¿Sí? Y así es como China se convierte en la fábrica del mundo, pero que también crece en otras economías como la India, ¿sí? O como la brasileña. ¿Ven? Países siempre con las mismas características, ojo, no son iguales, ¿sí? Pero países con poblaciones inmensas, ¿sí? Que es muy difícil, ¿sí? Tomar políticas económicas internas para darle de comer a 1.200 millones de personas en la India o en China, ¿sí? O a 250 millones de habitantes en Brasil. ¿Sí? Entonces, esta apertura hacia los capitales externos, ¿sí? Es una política de Estado, no tan solo con la idea de industrializar, sino de darle trabajo y sustento básico a poblaciones inmensas en territorios inmensos. Bien, eh, es así, ¿sí? Que se crean lo que se conoce, ¿sí? En Estados Unidos o en Gran Bretaña como los Rust Belts, ¿sí? Los cinturones de óxido de las ciudades. ¿Sí? Digamos, generalmente el tercer o cuarto círculo. Aquí en Jujuy no se ve mucho porque la única parque industrial que tenemos, no sé si lo han visitado, está en Palpalá. ¿Sí? Pasando, sí, pero ya, que sí, es nuestro pequeño cinturón de óxido, pero no es un cinturón, sino que un sectorcito, en realidad no tan chico, de fábricas abandonadas, ¿ven? Que son también de esa época. En las grandes ciudades industriales, Nueva York, Chicago, Detroit, sí, son lugares inmensos, ¿sí? Inmensos, inmensos, ¿sí? De fábricas abandonadas, ¿sí? De fábricas en las cuales toda la producción se ha trasladado a China, a la India, a Brasil, ¿sí? Y estos trabajadores, ¿sí? Quedan sin empleo y en la calle. ¿Ven? Esto se da mucho en la década del 80 durante el gobierno de Thatcher y durante el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, bien, que va a ser, digamos, el gran promotor, ¿sí? Del neoliberalismo en Estados Unidos entre 1981 y 1989 en sus dos gobiernos. Bien, eh, esa, muchos de los votantes de Trump de este momento son ex obreros de estos cinturones de óxido, ¿sí? Digamos, personas que trabajaban en una X fábrica, por ejemplo, acá no sé, se me ocurre alguien que trabajaba en Zapla, ¿sí? Que tenía en Estados Unidos, para hacer un paralelo, ¿sí? Un obrero fabril que tenía un excelente nivel de vida, empleo, que vivía en ciudades prósperas, y que ahora vive en lugares que son terribles, digamos, donde 80% de la población se ha ido, no queda nadie, están incluso las mismas casas abandonadas, ¿sí? Las mismas fábricas desmanteladas, ¿sí? Y este sueño de Trump, digamos, de poner tasas arancelarias para volver a crear una industria manufacturera, tiene que ver con eso, ¿sí? Básicamente porque Trump es un carcamán, tiene 80 años también, digamos, es de otra época, digamos.
El desarrollo económico estadounidense ahora no va a depender del desarrollo manufacturero. Los yanquis están en otra dimensión, digamos, del desarrollo de mercado y de otras cosas, ¿sí? Pero bueno, esta cosa que tanto, sí. Sí, les pagaron una indemnización, pero les duró poquito. Porque, sí, pobre. Y muchos ya han muerto, en realidad. Muchísimos ya han muerto. El papá de mi mejor amigo, que era ingeniero de seguridad de Zaplac, murió ahora hace poco, el Humberto Paganini, también reclamaba eso, pero bueno, difícil, menos que menos ahora. Bueno, el Zapla es tristísimo, bueno, pero eso es, lo que pasó en Zapla es, digamos, lo que pasó, digamos, no tan solo en Argentina, en Zapla, sino también podemos replicarlo a lo que sucede en las economías, en la economía mundial, ¿sí? En la británica, en la estadounidense también. ¿Bien? Esta época que es tan dura, ¿sí? Empieza también a generar, ¿sí? Una de las principales consecuencias, ¿sí? Del neoliberalismo, ¿sí? Que es la polarización social y la polarización de la riqueza, ¿sí? Personas que son cada vez más ricas y personas que son cada vez más pobres. Y una distribución cada vez más desigual de la riqueza, ¿sí? Entonces, el 1% más rico de la población, ¿sí? Es 120 veces más rico de lo que era hace una década, ¿sí? Y empieza a ampliarse la brecha, ¿sí? Con población que entra en unos bolsones estructurales de pobreza de los cuales no puede salir. ¿Bien? Y lo que empieza a generarse en este momento, ¿sí? Es la terciarización del empleo, ¿sí? Básicamente porque en estas economías, la economía europea, la economía estadounidense, de lo que estamos hablando, ¿sí? El sector manufacturero en muchos casos se ha desplazado a otros países, ¿sí? Y la gente empieza a trabajar en el sector terciario, ¿sí? Bienes y servicios, ¿sí? Comercio, oficinas, cuentapropismo, ¿bien? ¿Qué hacían los de pedido de Zapla? Remis o parripollo. Eso básicamente, además lo que disponían en ese momento, ¿sí? Pregúntenle, ¿sí? O se ponían un kiosquito, ¿sí? O un remis. En ese momento digo parripollo porque estaba de moda el parripollo y el pad, ¿sí? Esto de gente de los 90. ¿Bien? Y a veces le iba bien, a veces no. ¿Por qué? Porque era una economía súper deprimida, porque todo el mundo dependía de la fábrica y del que no dependía de la fábrica le vendía cosas al que trabajaba en la fábrica. Entonces, cerrar la fábrica hace que el mercado colapse. ¿Bien? Este, sucede esto también en Estados Unidos y empieza a desarrollarse fuertemente, ¿sí? Un sector de la población que empieza a vivir en una pobreza estructural, de la cual no puede salir y que no tiene el acceso, ¿sí? A los mismos derechos que el resto de la población. Esto pasa con el sistema de salud, ¿sí? En la época de Reagan se termina de privatizar el sistema de salud, ¿sí? Para los estadounidenses, ¿sí? Lo cual implica que básicamente si uno quiere que lo atiendan en un hospital público, te tienen que haber cortado un brazo, más o menos, digamos. Ya está en las últimas, ¿eh? Porque si va para que te vean, digamos, una quebradura, puede estar 2, 3 días. Hay series incluso de esta estadounidense que lo retratan muy bien. Le dice al tipo, bueno, sentate acá, te damos una revista y vas a tener que esperar por ahí 1 o 2 días para que te vean. Pero acá tenés la estufita, quédate acá. Que es terrible, ¿no? Porque el que no tiene, digamos, plata o que no tiene un trabajo con seguridad social, depende de la buena de Dios, ¿sí? Este es el periodo inicial, ¿sí? De 1973 y 1991, desarrollo del neoliberalismo, a lo cual a partir de 1991 vamos a asistir a una mundialización del neoliberalismo, ¿sí? A que el neoliberalismo se va a convertir, por lo menos hasta la crisis de 2008, en el sistema hegemónico de desarrollo a nivel mundial. Si bien hay algunos quiebres anteriores en algunas economías un tanto secundarias, ¿sí? Si se quiere, yo creo que hasta 2008 va a ser el modelo dominante. Bien, ¿por qué a partir de 1991? Por la caída de la Unión Soviética. ¿Bien? La caída de la Unión Soviética es fundamental. ¿Bien? Es un cambio muy fuerte a nivel mundial, ¿bien? Y un cambio fundamental para comprender el desarrollo económico a partir de 1991. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente cae la Unión Soviética, ¿sí? No existe ya en el mundo ningún otro país dispuesto a sostener una rivalidad estratégica o militar con Estados Unidos. China incluso
ya no es una aliada de Estados Unidos, pero sí mantiene negociaciones y un comercio floreciente con Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que ya habíamos visto la clase pasada que Reagan visita en el 73 Estados Unidos, ¿bien? Este, Vietnam está en proceso de desmantelación, el resto de la economía soviética también, y lo único que quedan en pie son los cubanos, ¿bien? Pero el resto del mundo, ¿sí? Ve cómo cae, ¿sí? El único modelo alternativo al capitalismo que existía en ese momento, lo cual lleva a una década o por lo menos un largo tiempo en el cual Estados Unidos va a quedar realmente como la única superpotencia a nivel global, ¿sí? Que va a dictaminar, ¿sí? Eh, a piacere los principales lineamientos del desarrollo económico a nivel mundial e incluso también a nivel militar. Vamos a verlo un poco más adelante, ¿sí? Y esto que se conoce como globalización o que se conoce como lo que empieza a suceder luego del consenso de Washington, no hay ningún consenso, en ningún momento se juntan en Washington, olvídense. El consenso de Washington es un consenso general, ¿sí? De las principales economías del mundo para empezar a desarrollar una economía de libre mercado sin ningún tipo de ataduras o lo que nosotros conocemos como neoliberalismo a nivel global. ¿Bien? Esta va a ser una época de predominio de Estados Unidos, ¿sí? De fuerte predominio. Va a ser una época de crecimiento espectacular de la economía estadounidense, ¿sí? Pero una época también de profunda crisis de las economías latinoamericanas, una época de profunda crisis de la economía rusa, ¿sí? Rusia va a intentar aplicar, pasar de el sistema comunista al neoliberal, digamos, pasar, digamos, de el blanco al negro en 2 segundos, ¿sí? Y va a entrar en una larga crisis durante la década del 90, ¿sí? Una crisis que incluso es recordada por los rusos como una crisis humillante, una época de humillación a nivel nacional, ¿sí? Ustedes escuchan a Putin, escuchan a los funcionarios rusos hoy en día, la década del 90 para los rusos es una década nefasta, digamos, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que pasa en Argentina durante el menemismo en la década del 90, ¿sí? Y lo que pasó en Jujuy, ¡oh! Ya lo van a estudiar más adelante. Eso sí que fue la peor crisis que atravesó nuestra provincia por lo menos en los últimos 200 años. Bien, Em, pero sí una época de gran prosperidad, ¿sí? Básicamente para Estados Unidos, también en buena parte para la Unión Europea, ¿bien? La cual, ¿sí? Se crea en 1997, ¿sí? Y 1993, perdón, le dije cualquier cosa. Y luego termina de consolidarse con la eurozona cuando empezó a circular el euro en el 2003. Que, ¿por qué se los menciono? Porque hoy en día sigue existiendo, ¿sí? La Unión Europea, a pesar de que Gran Bretaña, no Gran Bretaña, Inglaterra se ha ido de ella, ¿sí? Y es un sector, digamos, un actor dentro de la geopolítica que sigue siendo importante y a nivel económico también. ¿Bien? ¿Qué decirles, chicos? Ya se va terminando, ya entramos en el siglo XXI, se viene la crisis de 2008. ¿Mm? No sé si se acuerdan. ¿Sí? ¿Cuánto tenían? ¿2 añitos ustedes? 6 años. ¿Cómo pueden ser tan chicos? ¿Cómo pueden ser tan niños? Sí, una crisis de especulación que empieza con hipoteca inmobiliaria y después detona en muchas otras cosas. Y a partir de la crisis de 2008 empezamos a ver un declive paulatino, ¿sí? Del gran predominio que tenía Estados Unidos, ¿sí? Y el ascenso, ¿sí? De otros actores sumamente importantes el día de hoy como es China, ¿sí? La reconstitución también de la economía alemana, que hoy en día es la tercera economía a nivel mundial, ¿sí? La economía de la India, ¿sí? Y este predominio único que tenía Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo político y lo militar, va a empezar a ser compartido por, este, no compartido, sino disputado con otros actores, ¿bien? China y Rusia, ¿bien? Nunca dan por muertos a los rusos, ¿bien? Luego de la larga crisis de los 90, ¿sí? Rusia va a empezar, esto no es un valor de juicio, pero esto sí es una cuestión que está estudiada a partir de Putin, le puede gustar o no, ¿sí? Pero Putin es el que reconstituye, ¿sí? En gran parte la economía soviética, eh, en los pilares clásicos que tenía antes, ¿sí? Gas y petróleo, ¿sí? Este, y empieza nuevamente, ¿sí? A controlar o a invadir, ¿sí? Ex repúblicas soviéticas, ¿sí? El caso de Georgia, ¿sí? Otras internas, ¿sí? El caso de Chechenia, ¿bien? Y
un poco lo que nos va llevando a lo que es la guerra de Ucrania hoy en día, donde Putin sigue considerando que Ucrania en realidad no se tenía que haber ido nunca a la Unión Soviética, ¿sí? De que es parte de la misma. Este, bueno, otros dicen, tampoco era buena idea poner tropas en Ucrania o amenazar con que Ucrania iba a ser parte de la OTAN porque los rusos se iban a asustar, cosa que también es cierto. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a entrar en la guerra de Ucrania. ¿Sí? Terminamos con algo feliz. A ver, ¿con qué podemos terminar? Y en el 2022 ganamos el Mundial. Bien, y con eso, con eso cerramos, bien, este, nuestra historia, bien. Y lo que queda, chicos, de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, clase que viene parcial el lunes, ¿sí? Vamos, actitud. Eh, luego la otra semana, ¿sí? Clase de repaso y consulta, la vamos a hacer de manera virtual, ¿bien? A la clase de repaso y consulta, ¿sí? Seguramente el lunes, ¿bien? Y luego el recuperatorio, ¿bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el lunes, prepárense para el parcial, ¿sí?